Los pálidos se reunieron, como siempre, en el interior del refugio del corazón plateado, la catedral más apartada tanto a nivel geográfico como social de todo Laniax. Por ese mismo motivo, era la más representativa de todo el planeta. ¿Cómo era posible que, si el refugio estaba apartado de todo y de todos, fuese la más representativa, teniendo en cuenta que en Laniax existían aproximadamente 10.000 edificios con motivo religioso? Porque su existencia era acorde con su hogar. Al igual que la propia catedral, Laniax fue la primera creación, cósmica de la Omnisciente, y al igual que el refugio, también fue abandonado por su misma creadora. Laniax fue tratado como un cachorro que le regalan al niño por Navidad. Al principio todo son alegrías, cuidados y amor, pero poco a poco esa unión se va rompiendo, aunque únicamente por parte del dueño. El cachorro, fiel a su compañero de vida, mantiene dichas alegrías, dichos cuidados y dicho amor, aun cuando siente que ya no los recibe y tampoco los merece la otra parte. Sin embargo, todo tiene su límite, y cuando el cachorro comienza a ser maltratado, abandonado y expulsado, éste empieza a ser consumido por el único sentimiento que le queda, la decepción. Y es que la decepción puede llegar a ser muy peligrosa. Al igual que el cachorro no volvería a confiar en nadie más para cuidarlo, los habitantes de Laniax no volvieron a confiar en su creadora para sobrellevar sus vidas y evolución. No obstante, la Omnisciente cometió un error, y aquel fue la inexperiencia. Como diosa novata, Seid otorgó más poder del que debería haber entregado a todos sus hijos, los primeros integrantes del entonces infantil Stelox. Cuando das no solo la mano, sino el brazo, es bastante probable que te lo retuerzan. Hubo un momento en el que los habitantes de Laniax se volvieron contra su creadora. No es que la atacaran directamente, pero sí dañaban su imagen y su corazón. Seid creó Laniax y el Stelox, en términos más amplios y generales, para que prosperara y fuera el maestro del resto de hogares que llegarían más adelante. Pero cuando las personas comenzaron a matarse entre sí, a pelear por el poder, el cual residía en la imaginación y la creatividad, y a llevar a cabo todo tipo de atroces actos, Seid decidió actuar. Se dice que la intención inicial de la Omnisciente fue acabar con toda la vida que hubiese en Laniax, y así comenzar de nuevo. Pero, a diferencia de sus hijos, Seid no era una asesina. Esta es una de las mayores pruebas en demostrar que aunque un padre críe a sus hijos con la mejor de las intenciones, siempre existe el riesgo de que el niño elija un camino diferente al que se le tenía preparado. Sin embargo, la decisión que tuvo que tomar la Omnisciente tampoco fue la más fácil de todas. Al ser incapaz de acabar con todo, giró la cara hacia otro lado y abandonó el mundo a su suerte. Si se mataban, sería su culpa. Si el planeta acababa destruido, ella no tendría que responsabilizarse por ello. Laniax quedó marginado con respecto al resto del Stelox, y ningún habitante de ningún otro planeta hermano ha sido jamás capaz de averiguar de la existencia de Laniax. ¿Acertó la Omnisciente con aquella decisión? La opinión general es que no, y realmente, Seid no lo dejó todo manga por hombro. La Omnisciente mandó un ente, no se sabe si es persona, dios o fuerza, al centro de la montaña que ahora se conoce como Shomains, aquella con forma de manos, de ahí su nombre, con el resplandor dorado atravesando por medio de dichas partes, para que controlase el flujo del poder de Laniax, los cuales fueron bautizados como latidos. Actualmente, solo los más creativos disponían del poder máximo, ya que ellos eran los únicos capaces de gobernar sobre el resto gracias a sus ideas disparatadas e ingeniosas. Las sucesiones, ya fueran por guerras o derecho natural,
No fueron muchas, pero alguna hubo, desde luego, que entró directamente en los libros de leyenda del planeta. Todo el mundo es consciente de la existencia de aquel ente, y no han sido pocos los que han intentado acceder a Shomains para arrebatarle tanto la vida como la fuente de poder para gobernar sin parangón. No obstante, nadie ha conseguido hacerlo, y esa es la misión principal del Hacedor, líder del refugio del corazón plateado, y por tanto, de los pálidos, sus fieles seguidores. Acceder a Shomains y hacerse con el poder. El único motivo por el cual nadie ha podido entrar, explicaba en aquel momento el Hacedor a sus múltiples seguidores, es porque todos aborrecen a la omnisciente. Como llevo décadas diciendo, solo aquel que confía verdaderamente en Seid podrá adentrarse en Shomains. Nadie sabía a ciencia cierta cuál era la edad del Hacedor, pero desde luego, aquel hombre llevaba vividos más años de lo esperado a nivel mortal. Y ahí es donde entráis vosotros, mis pálidos. Prácticamente todos los integrantes del grupo eran nuevas incorporaciones, y no por falta de fe, sino porque iban muriendo progresivamente. Habéis servido con valor, todos y cada uno de vosotros, tanto en cuerpo como en mente. Ya me estéis escuchando con vuestros oídos o con vuestras almas, y todo para que ella, finalmente, triunfe. ¿A qué se debían las tan usuales muertes de los integrantes de los pálidos? La respuesta solo tenía un nombre. Rabiel. Una mujer alta con cabello oscuro y largo comenzó a caminar entre las filas de los pálidos, todos ellos de tez aún más clara que ella. Portaba una armadura clara, del mismo color de la plata, con toques azules y dorados en las hombreras, el peto y las grebas. Cuando llegó a las escaleras del escenario, Rabiel se arrodilló frente al Hacedor, quien sonrió con gratitud. He aquí la primera y única persona, proclamaba el Hacedor a todos sus fieles, capaz de adentrarse en el corazón de Shomains y llevar a Laniax a la pureza que se merece, que tantas décadas ha ansiado. Rabiel se giró y miró a aquellas figuras encapuchadas. Se acercó a una que estaba cerca de ella. Era de baja estatura y cuerpo menudo, por lo que Rabiel sospechó que se trataba de una niñita. Cuando le retiró la capucha blanca suavemente, sus sospechas se confirmaron. Aquella niña, al igual que el resto de personas que se encontraban allí, y las más que vendrían acorde a lo que durase su viaje, moriría por Rabiel, y no en sentido figurado, sino de verdad. Como todos sois conscientes, explicó el Hacedor, realizando elegantes movimientos con sus manos, las cuales sobresalían de una túnica azulada. Nuestra Rabiel posee el regalo de reutilizar las almas devotas a ellas, es decir, vuestras almas. Gracias a vuestro sacrificio, Rabiel jamás perecerá realmente en ninguna situación. Porque sí, Rabiel fallecerá múltiples veces durante su viaje hacia Shomains. Como sabéis, los mandatarios de Laniax son conscientes de nuestro cometido, y habéis de tener por seguro que ninguno de ellos se cortará a la hora de proyectarle la mayor desgracia a nuestra Rabiel. He ahí el motivo de que vuestro cometido sea tan sumamente importante. Sin vosotros, no llegaría a ningún lado. Rabiel se acercó a la niña. Cuando sus miradas hicieron contacto directo, Rabiel observó que tenía unos ojos azules preciosos y una sonrisa encantadora. Era tan bello y tan devastador al mismo tiempo. Pero Laniax era así. No había más. La mujer se inclinó sobre la niña. Le agarró el rostro con ambas manos enfundadas en su armadura plateada y le dio un beso en el centro de la frente. Gracias, susurró Rabiel. La niña no se inmutó. Continuó sonriendo y mirando a la mujer como si de una diosa se tratara. No obstante, continuó el Hacedor, llegará un momento en el que los sacrificios cesen. Llegará un momento en el que Rabiel tenga tanta experiencia que de alguna manera burle la muerte para siempre.
Llegará un momento en el que se convertirá en nuestro símbolo definitivo, solo por debajo de la omnisciente. Porque recordadlo bien, ella no nos abandonó, sino que nos dio la libertad de poder emprender nuestro propio camino. Al igual que un padre, quiere que su hijo sea autosuficiente e independiente. Pasarán semanas, meses, años, puede que décadas, hasta que llegue ese momento. Pero llegará. Confiad en ello. Confiad en Rabiel. Confiad en mí. Y confiad en Seid. Sed conscientes de que, llegado el momento, vuestras almas se reunirán en paz y armonía por haber cumplido con un bien mayor. Y eso ya es mucho más de lo que pueden decir todos los habitantes de Laniax, incluidos los más poderosos. El silencio volvió a reinar en el refugio del corazón plateado. El único sonido tenue que se escuchaba eran las olas del mar blanco rompiendo contra las paredes de la catedral. Los pálidos, Rabiel y el hacedor miraron, entonces, todos hacia el centro del techo abovedado del edificio, donde la luz blanquecina y dorada del rosetón iluminaba con gran luminosidad una imagen construida en honor a la omnisciente, donde se la representaba con su total belleza, vestida con ropajes claros y una expresión de amor hacia todos sus hijos, como siempre había deseado. Ha llegado el momento, Rabiel, anunció el hacedor minutos después. La mujer de la armadura plateada se acercó con decisión hacia el anciano hombre. Este, al igual que hiciera ella con aquella niña, acarició el rostro de Rabiel con ternura. Se miraron. Rabiel pudo observar aquellos ojos, sabios y profundos. Aquel era el cometido para el que había nacido. Era una hija de Seid, e iba a llegar a honrarla como era debido, obteniendo el trono de Laniax. Mientras los pálidos se agachaban cuando ella pasaba entre ellos, Rabiel abrió las puertas del refugio, dejando entrar aquel olor a salitre del mar blanco. Miró hacia las tierras coloridas, donde el terreno máximo de Laniax se expandía. Castillos, montes, fortalezas, iglesias, hogares. Llegaría el momento en el que todo eso volvería a pertenecer a Seid, a su hija en particular. Rabiel dio el primer paso de un viaje que duraría años en tiempo físico, pero para siempre en las almas y el recuerdo.